Listo, muy buenas noches con todos. Espero que esta semana sea de éxito para todos ustedes. Y les cedo la palabra a Carla para que nos dé la iniciación de la clase del día de hoy. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra semanita más. Vamos avanzando. Lunes ahí para empezar con todo el ñeque y además de los primeros de abril. Bien, hoy vamos a conversar un poquito sobre el riesgo reputacional. ¿No? De esto hemos venido hablando, de la reputación y demás, ¿no es cierto? ¿Qué nomás puede ser un riesgo reputacional ya de manera más concreta? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto? Este riesgo puede definirse como aquel que está asociado a los cambios de percepción, también de opinión sobre una empresa que tiene sus grupos de interés. En otras palabras, tiene que ver con la percepción desfavorable de la imagen de una organización. Ahora, no siempre es riesgo reputacional, por ejemplo. El segundo ítem, ser transversal a todas las áreas de la empresa, es algo súper importante, ¿no es cierto? Porque digamos, crisis en las redes sociales, entre comillas, de que podamos tener varias respuestas, varios comentarios desfavorables según el rubro en el que estemos, tenemos seguro. No pensemos, ¿qué día no leemos en las redes sociales una queja sobre Claro, por ejemplo? Todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero eso no implica que sea una crisis permanente. Más bien que si no es transversal a todas las áreas de la empresa, quizá no se maneja como una crisis. No pensemos, ¿cuál es el problema que se manifiesta constantemente con Claro, por ejemplo, cuando vemos quejas en las redes sociales? Cuando quieres cerrar un plan y no hay una buena atención al cliente. Exacto, ¿no es cierto? Cerrar un plan en Claro es imposible. Contratar algo, si te llaman a vender por internet y te dijeron cualquier mentira, luego obtener lo que realmente pensabas que era o lo que sea, es imposible. ¿No? Te venden realmente algo que es complejo, justamente. Entonces, eso para ellos les conviene, ¿no es cierto? Esto de no poder dar de baja, de tener hasta cierta fecha, de pagar más, es casi sobre lo que está construido su modelo de negocios. Y tampoco están en una cultura donde, aunque nos quejemos todos los días de eso para ver si se acelera nuestro trámite, una vez que nuestro trámite se soluciona, no estamos persiguiendo más, ¿no? Entonces, para Claro, no debe ser eso un día que le quema la vida, ¿no es cierto? Debe tener 60 menciones diarias negativas y está tranquilo con eso. A no ser que eso involucre todas las áreas, no se va a tratar como una crisis, se va a tratar como un aspecto a mejorar, que seguro tienen reviews negativas todo el tiempo, así como un montón de empresas tienen accidentes quizá en la planta, ¿no es cierto? Y lo que se busca es alargar ese tiempo sin ese tipo de reviews o sin accidentes, pero no se le va a tratar como una crisis. Bien. ¿Qué tiene toda crisis en común, no es cierto? O todo riesgo, que es cambiante y subjetivo, de naturaleza cambiante y subjetivo. Entonces, muchas veces no se puede prevenir. Lo que les contaba del Certecpec la semana pasada, ¿no es cierto? Certecpec no se había acercado al gobierno, no tenía un contrato vigente, pero su funda, la funda que decía Certecpec, salió llena de $1 millón en la televisión. Eso es de naturaleza cambiante y subjetiva, te mete en un escándalo de los que ya vamos a ver a continuación, entonces fijo es un riesgo. Bien, debe ser viral en muchas ocasiones. Eso también les ha pasado a varias marcas, ¿no es cierto? Que de tener quejas frecuentes en algún punto se vuelve viral o tienen, como lo que pasó con Sweet and Coffee hace no mucho con una cucaracha en un local de Guayaquil, ¿no es cierto? Más complejo evitar las cucarachas mientras más estamos en la costa, uno mismo, ¿no es cierto? Complicado de frenar eso. Pero salió esto en todas las redes y se expandió como la pólvora. Ahí seguro es una crisis, porque es como, abarca mucho más gente que comúnmente.
Y finalmente, algo que también nos ayuda a reconocer que si es una crisis de carácter reputacional, sería que es estratégico, ¿no es cierto? Que trae percepción en los grupos de interés, una percepción negativa, esto de la cucaracha en el café, en la cola. Y vamos a ver algunos ejemplos más, como estos. Hay diferentes situaciones que se declaran como un riesgo reputacional. Las siguientes son específicas, ¿no es cierto? Hablábamos del Banco del Pichincha en la clase anterior y de los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad. Eso es algo específico. Y pasa mucho. Puede pasar, ¿no es cierto?, a un banco, puede pasarle a, vimos, ¿no es cierto?, al IES, me parece, en algunas entidades del gobierno, se fueron algunos datos. Eso le hace sentir inseguro al usuario, ¿no es cierto? En un sitio privado podría terminar con las transacciones y demás. Entonces, ese es un factor clarísimo a tener en cuenta y del que podríamos ser víctimas, entonces, ¿qué compran ahí las empresas? Seguros. Un seguro que te ayude en caso de ataque cibernético, porque, por ejemplo, ¿por qué yo no creo que sea más seguro el sitio ni del Banco de Guayaquil ni del Produbanco frente al Pichincha? ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que es cuestión de ser más seguro o que más gente intenta violar las seguridades del Pichincha todos los días? ¿Qué opinan? Francisco, por favor. Ingeniera, buenas noches. Un gusto poder compartir con usted. No había estado las últimas dos clases. Le pido disculpas. Me parece muy interesante la materia que usted imparte. Con respecto a que sean más seguros o no más seguros, tenemos que ver también el tamaño del banco, ¿ya? Creo que las empresas, instituciones o entes, mientras más grandes son, van a recibir mayores ataques, ¿no? El Banco del Pichincha, se sabe, es conocido, es el que más clientes tiene y más clientes pequeños tiene. Es decir, maneja una cantidad de transacciones mucho más alta que los otros bancos. Esa es una. La otra es, bueno, sí tienen ataques, ¿no? Obviamente, pero la otra es que este es un tema político, mediático, muy fuerte. Hablamos de otro tipo de temas, de campaña sucia inclusive, estamos hablando aquí, eh, como para no profundizar mucho el tema también con respecto a lo que tiene que ver con los ataques mediáticos, porque es un tema muy extenso. Tenemos que tomar en cuenta también el hecho de que al manejar el banco tantas transacciones pequeñas, se va a ver mermada su capacidad de respuesta en otros aspectos. Entonces, obviamente, creo que todos estamos aquí, tenemos aunque sea una cuentita de ahorros en el Pichincha, o sea, seamos realistas, ¿no? Y todos los días nos quejamos. De hecho, ahorita estaba tratando de revisar la web por internet y no sirve, ¿no? Entonces, al tener tantas transacciones, obviamente ellos no han preveído el hecho de seguir invirtiendo y por ende se ha generado también mucha molestia generalizada con respecto al tema de ellos. O sea, una parte es bien sabido, es que sí, no es un ataque contra el banco, sino son quejas reales de una percepción que ya hemos ganado nosotros de lo mal que está el sistema, de las inseguridades, pero también estamos viendo que es un tema político mediático muy fuerte atrás del cual obviamente ya no tenemos nosotros los usuarios competencia, que sin embargo toda esta campaña sucia se es aprovechada para atacar al banco. O sea, hablemos de un 40% si es una parte de una campaña sucia que se ha hecho contra el banco. Gracias. Gracias, Francisco. Buenas noches. Qué bueno que participe el día de hoy. Justamente, ¿no es cierto? Es un poco lo que hablábamos. Ya le doy la palabra a Javier. No, esto de la seguridad y de la información, ¿no es cierto? No es necesariamente que el banco no esté preparado. Si es el más grande, también debe tener más, está más en la mira, también sale mucho más en los medios, ¿no es cierto? La página de todos los bancos se nos caen en el día a día. Javier, continuemos. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, conversa ahí, Francisco, acerca de los problemas que se emergen dentro del banco. Yo tengo ahorita por un problema así, que supuestamente me vienen a descontar
un dinero, me vienen a descontar exactamente $370. Ya me van descontando todo esto, he presentado la queja, el uno le da la pelotita al otro, el otro al otro, el otro al otro, y hasta ahorita ya voy como 3 meses que me van con ese mismo descuento, habiendo la queja, y no encuentran solución, no encuentran el culpable o dónde está el dinero. Y yo, en este banco he estado yo que le digo desde que tenía los 12 años, el banco El Pichincha, ya digo, a veces porque uno en una parte desconoce y en otra parte por ¿cómo lo digo esto? Lo que hackean y tantas cosas y entonces hackean la cuenta de uno para sacar o cualquier de esas situaciones dinero. Eso era, licenciado. Chuta, sí, en ese tema es un tema delicado, ya no pasa por un riesgo de la información, sí de la ciberseguridad, ¿no es cierto? Yo no tengo cuenta en el Pichincha, soy la persona más feliz del Ecuador, solo tengo en el Guayaquil, me ha pasado que me han debitado de mi tarjeta, pero me han devuelto todas las veces. No sabría, y sí, creo que esa crisis ya es magnánima, ¿no es cierto? Se va a otros ámbitos. Diego o Eduardo, no sé quién alzó la mano primero. Empezamos con Diego y luego seguimos. Sí, buenas noches. Tengo nada más una acotación. No entiendo el por qué es un ataque político-mediático. El ataque político-mediático no va a este tipo de entidades, no tiene esa dirección, ya que si bien es cierto puede ser un ataque mediático por otra empresa que quiere mermar la imagen de la empresa, pero o sea, si ustedes se dan cuenta, no es que afecta mucho, la gente sigue metiendo dinero en el Banco del Pichincha. Y es por las alianzas que este tiene, por la forma, por el modelo de negocio que tiene ahora el Banco del Pichincha, por cómo ha trabajado. Independientemente nosotros le veamos mal, lo veamos bien, la gente va a seguir confiando en el banco. O sea, por eso no entiendo el político mediático en dónde va o qué entidad política puede influir en el tema del Banco del Pichincha, en este caso, cuando sufre ataques cibernéticos. Eso es parte de la empresa y por lo general en muchas de las empresas de entidades bancarias, muchos hackers buscan la parte de sacar información para otro tipo de beneficios. Y lo hablo con experiencia porque nosotros trabajamos en este tipo de información. Por eso no me queda claro el político mediático. Bien, ya le vamos a devolver la palabra a Francisco para aclarar esa parte y para continuar. Yo también tengo una opinión, pero la daré al final. Eduardo. Gracias, muy buenas noches. Sí, efectivamente a mí me quedó esa duda respecto de lo que decía el compañero Francisco de un ataque político mediático a una entidad privada. De antemano hay que saber que no se puede hacer un ataque político mediático a una entidad privada y peor financiera, porque ahí estaría cometiendo el delito de pánico financiero. Y eso es un delito penal. Entonces, bueno, y lo del Banco del Pichincha sí es un problema que es peor que el de Claro, ¿no? Yo te cuento que hasta unos 10 años atrás, bueno, fue antes que Fidelegas asuma el control del banco, precisamente. Hasta antes de eso hacían auditorías de calidad a todas las agencias y oficinas del Banco del Pichincha. Se hacía eso. Lo hacía una empresa privada, Ecos, sino. Entonces, pero cuando entró Egas, a Egas, bueno, Egas sí tiene esa mentalidad de banquero frío, ¿no? Su personalidad es así, entonces obviamente a él no le interesa la calidad en el servicio, nada, sino hacer negocios y más negocios y enriquecer su fortuna. Entonces, obviamente que sí, el nivel de servicio, la calidad del servicio del Banco Pichincha es deplorable, totalmente deplorable, porque los tiempos en fila son insoportables. O sea, tú pasas haciendo filas y filas a pesar de que hoy los ATM son inteligentes y hacen todo, depósitos, reciben todo te hacen los ATMs, pero sin embargo, ellos no han mejorado la calidad del servicio y obviamente lo que decía Francisco ahí sí es verdad, es decir, la cantidad de clientes que ellos tienen es top a nivel nacional, pues es el primer banco a nivel nacional y poco o nada le interesa a él la opinión de sus clientes, ¿no? O sea, que estén en las redes sociales, que le digan
de todo al Banco del Pichincha, eso no les hace ni mella a ellos. Ellos siguen en su negocio chueco ahí de mala calidad. Pero eso de ataque político mediático sí que me quedó bastante en el aire. Sí me gustaría que Francisco nos dé una idea más clara de cómo funciona ese tema. Bien, Francisco, por favor. Bueno, sí, compañeros, a ver, bueno, primero comentarles que yo en el año 2019 y 2020 tuve la oportunidad de trabajar en la Superintendencia de Bancos como asesor de la eh, superintendenta que fue recientemente removida, Ruda Regui, ¿no? Previo a esto, trabajé yo en la Fiscalía General del Estado para la doctora Salazar. Previo a esto, estuve en el Consejo de Participación, en el equipo base de investigación. Y previo a esto, estuve en el área privada, en la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo fui el investigador principal. Por la naturaleza de mis actividades, tanto en lo privado como en lo público, no podría extenderme en un comentario, sí, demasiado cercano a mis actividades. Sin embargo, puedo comentarles lo siguiente. Todo lo que está sucediendo ahorita en el ámbito público tiene repercusiones, ¿ya? Es una retroalimentación de todo lo que sucede en el ámbito privado y público. Indiferentemente, no sé si a ustedes les suena el tema de la venta del Banco del Pacífico, ¿ya? Esto tiene muchas repercusiones en el tema del que estamos tratando justamente ahorita, tanto de campaña sucia, mediática, política, golpes a los privados, el golpe lo regresan los privados a lo público, y en efecto, hay indicios, si vemos el bosque y no solamente el árbol, hay indicios de todo lo que está sucediendo tanto en lo público como en lo privado, y mucho más en el sector de la banca. Ustedes saben que el banco más grande del país es el Banco del Pichincha. Tiene todos los clientes pequeños, somos muchísimos. Luego de esto estaba el Banco del Pacífico. Ustedes sabrán, la calificación bajó y se redujeron mucho los números. Ahorita está segundo el Banco de Guayaquil, que es uno de los que medianamente ha sabido manejar el tema de ciberseguridad, obviamente, porque tenemos uno de los problemas grandes en este país, es que nadie invierte en ciberseguridad. Si tengo 12 millones de clientes, obviamente necesito una infraestructura para 12 millones de clientes y cuidar sus datos y todo, ¿no? Esto de la filtración de los datos, por ejemplo, a través de que salieron de Claro, los bancos, de Pichincha y todo esto no viene pasando de ahora, esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Todas las acciones que han venido dándose tienen repercusiones políticas, obviamente, porque ustedes saben que el primer atacado será el Estado por no defender, obviamente, o no cuidar los datos de los usuarios del sistema financiero. Eso por un lado. Y por otro lado, vendría a ser, pues, obviamente, al Banco del Pichincha, quien van a atacar por no cuidar y no utilizar, no invertir suficiente en ciberseguridad. Sin embargo, el tema político está muy presente. Eso es algo que hemos olvidado nosotros aquí en el país, o sea, el peso del sistema público sobre los temas del sector privado son demasiado fuertes. Entonces, hemos vivido obviamente en un estado paternalista, vivimos en una constante campaña, utilizan obviamente nuestras emociones, utilizan nuestros sentimientos, acciones y sucesos para transmitirnos información y para inclinar la opinión de todos nosotros en favor de uno u otro lado. Ese es un tema que eso es muy sabido y que obviamente que se utilizan las estructuras mismas del Estado para que nosotros estemos en contra o a favor de uno o de otro lado. Entonces, el tema público, el tema político está muy presente en esto. O sea, eso es algo importante y que debemos tener en cuenta siempre que tratemos temas de interés público, como lo decimos, el tema claro. A ver, si ustedes quieren, pueden cerrar una cuenta de Claro y Claro no les puede cobrar un solo centavo. ¿Conocen la ley? ¿Sí o no?
Ya, ¿cuánto les han cobrado por cerrar una cuenta de Claro, sea de casa, sea internet, sea móvil? Hace 2 semanas hicieron una entrevista a un funcionario público y dijo, no, ustedes no les pueden cobrar un solo centavo, ustedes pueden cerrar cuando deseen sus servicios de Claro. ¿Alguien conoce la ley y lo ha aplicado? Porque nos seguimos quejando en redes, No, y doble el G. tema no es un poco tanto de la ley o de aplicarlo, ¿no es cierto? Es que realmente terminar eso uno asiste, le dicen, no, y no se va a poder, tiene que ser tal fecha específica y desde ahí tiene que solicitar. No es como que uno solicita y cóbreme los meses que caigan hasta mi fecha de corte, así es la vida, ¿no? Es un poco ahí la vuelta. Bien. Perdón que Eh, le interrumpa, Francisco. para terminar, Dale. ingeniera, y mis disculpas y con No, los no se compañeros preocupe. también que les alargo mucho el tema, pero en efecto les puedo decir, en este momento, bueno, me estoy desarrollando en unas actividades de inteligencia y contrainteligencia, y les puedo decir perfectamente, compañeros, todo tiene tintes políticos y todo lo van a ajustar a lo mediático para realizar la presión adecuada en la inclinación de la balanza ante la opinión pública que somos nosotros, porque en el final de los casos tenemos que diferenciar qué es Estado y qué es gobierno, porque todos somos Estado. Entonces, como estamos involucrados, también nos van a involucrar en esto y todas las decisiones que se tomen van a ser normadas siempre bajo la Constitución y respetando eso. Así que de ley vamos a involucrar a lo público. Y obviamente lo mediático viene a ser, en este caso, el tema de la comunicación y de la información. Esa es la parte esencial de todo, porque por ahí es por donde más nos van a tratar de cambiar nuestras ideas y nos van a inclinar a que nosotros tengamos uno u otro apoyo en función de las necesidades que tienen quienes están en los puestos de poder. Gracias, profesora. Gracias, Francisco. Bien, Jason, que estaba ahí ávido de opinar. Buenas noches con todos. Bueno, simplemente era algo corto y sobre el riesgo de seguridad en la información cibernética, decía yo, mientras más crece en reputación, en este caso un banco, los indicadores y todo esto, se vuelve también como blanco de ataque cibernético y se convierte en una debilidad y en una amenaza constante, sea para cualquiera de en este caso, del banco que estábamos hablando. Eso nomás, estimada. Gracias. Bien, justamente, ¿no es cierto? Los riesgos de la seguridad es un riesgo contundente. Yo sí siento que hay este deje político en que antes el Pichincha era intocable políticamente y ahora no es intocable. Y siento que eso, si bien es horrible que en Ecuador lo que no haya es justicia, ¿no es cierto? Justicia en general. Si tuviéramos justicia, justicia de verdad, todo podría funcionar, ¿no es cierto? La justicia ha estado desde la misma colonia ligada siempre al poder, demasiado ligada. Pero yo también siento que sale más. De alguna manera, al pueblo nos conviene, porque ahí, en ese río revuelto es donde se ven las costuras, ¿no es cierto? No da para hacer un pánico de abandonar el banco, más bien el banco en lo que basa toda su seguridad es en que, o lo que la gente que abre cuenta en el Pichincha piensa es, aquí hay menos riesgo porque somos muchísimos, ¿no? De última hasta el gobierno nos salva. Bien, yo sí pienso que en el Pichincha jamás abriré una cuenta, toco madera, nunca he tenido diners, no he llegado a necesitar. En el colegio que le metí a mi hijo, antes era la única forma de pago y justo llegué yo y abrieron formas de pago, así que no, tengo eso tan claro en mi vida que no me ha pasado. Pero justamente, ¿no es cierto? A la mayoría nos pasa, como dice Francisco, porque en marketing su gestión es impecable. La gestión de diners es impecable, ¿no es cierto? Te imprime los individuales de tu restaurante, los vidrios, todo, tiene listo, está todo armado para que puedas colaborar y la única condición es cobre exclusivamente con mis formas de pago, con eso genere más beneficios. Tienen como una red increíble en Ecuador desde esa manera, ¿no es cierto? De alguna forma, desde que es Santander y no tanto Pichincha, esa misma red se tiende a diluir, ¿no? Un poco lo mismo le pasa a Fibeca. Fibeca era impecable en el trato y desde que es más mexicana, más enorme, es más ciega, no hay nada que hacer. Antes, quien haya hecho las compras de Fibeca era un genio y ahora
Hay lo mismo que en cualquier lado, nada. Bien, vamos a continuar, ¿no es cierto? Entonces, además de este riesgo cibernético, que es una amenaza tangible y súper fuerte en las empresas, ¿no es cierto? Eso les quería contar el caso del Produbanco, por ejemplo. Ellos pierden $500 mínimo todas las noches en ataquecitos pequeños. Entonces, seguramente invierten mucho más. Tienen como esa pérdida constante y es como un dolor de cabeza. Tienen todo un equipo como a la casa de eso y tienen problemas frecuentemente. Pero no creo que por eso no inviertan, ¿no es cierto? Creo que más bien le tienen tan en la mira que invierten mucho. Bien, riesgos operativos, ¿no es cierto? Ese es un caso que puede pasar cualquier rato, que es lo que decíamos, ¿no es cierto? Puede dañarse una máquina, puede irse un contaminante en algún empaquetado, ¿no es cierto? Esos riesgos operativos son los propios del proceso y quizás son los más fáciles de evitar, porque a medida que yo conozco mi forma de operación, esos riesgos por lo menos tengo que tener identificados dónde pueden pasar, para eso establecer procesos de calidad y demás. Siempre todo puede fallar y por eso es susceptible de una crisis, pero ese es el que más se puede construir como a favor. Bien, otro riesgo reputacional gravísimo sería el incumplimiento de leyes, normativas y regulaciones, ¿no es cierto? El lavado de dinero, financiamiento desde el terrorismo y el fraude interno, ¿no es cierto? Como que los tres primeros 100% económicos, el riesgo de la seguridad de la información y solamente tenemos un riesgo operativo, ¿no es cierto? No económicos, financieros, perdón. Bien. ¿Qué hacemos si aparece uno de estos riesgos? Que le medimos en torno a esto, ¿no es cierto? Un poco viendo si es viral, si es transversal a todas las áreas, ahí afecta si es de comunicación, porque a qué área me está afectando. Y los que habíamos nombrado, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para gestionar esto? Primero, bueno, identificar los eventos que puedan generar un riesgo para la reputación de la empresa, evaluar esos eventos teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto? Definir controles que permitan disminuir la probabilidad o el impacto de estos eventos, lo que decíamos, ¿no es cierto? Algún tipo de seguro, algún tipo de proceso, algo que pueda reducir ese porcentaje. Y finalmente realizar un seguimiento, ¿no es cierto? Un monitoreo constante. Lo único que va a actuar en la cultura de riesgo de todas las empresas es este monitoreo periódico, constante, ¿no es cierto? Actualizar los eventos de riesgo, estarles midiendo constantemente, comunicarles frecuentemente, eso vamos a ver cuando hablemos de responsabilidad empresarial, pero no siempre necesito tener números excelentes, lo importante es que los comunique siempre, porque si yo tengo una calificación pésima en cualquier aspecto de mi empresa el primer año que hago esto, comunicar va a ser duro, pero desde el segundo año, si yo logro que ese número mejore, aunque en el global no sea bueno, porque puede ser un número negativo, ¿no es cierto? Pero si yo logro que ese número se vea la mejoría a lo largo de mi gestión, es suficiente. Entonces, tratar de transparentar eso. Bien. Tener en mente, ¿no es cierto?, que cualquier cosa puede poner en riesgo la percepción y confianza que tiene la gente sobre la empresa, por eso se debe actuar en consecuencia, mantener buenas relaciones con cada grupo de interés, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Si yo tengo 10 grupos de interés o tantos como tenga, debo tener un canal activo con cada grupo. Entonces, o es vía una persona que hace relaciones públicas y que yo siempre estoy sonando en un grupo específico, o es vía los canales de redes sociales, pero tengo un canal claro con mis públicos, ¿no es cierto? Monitorear lo de la gestión que decíamos, supervisar la buena calidad de los procesos, garantizar la seguridad de la información de todos los grupos de interés, ¿no es cierto? Y ofrecer un ambiente y un clima laboral seguro y adecuado para todos los empleados y trabajadores, colaboradores, que son los primeros embajadores de la empresa, ¿no es cierto? La próxima clase justo vamos a hablar de la cultura de riesgo. Y la cultura de riesgo pide que todos los colaboradores se vuelvan gestores de riesgo. Solo ahí la empresa como que realmente logra reducir el riesgo. No es cuestión de tener un comité como que repite como lorito, sino un poco que lleguemos todos a ser esos gestores, que comprendemos qué riesgo implica la gestión que hacemos y tratamos de minimizarlo en nuestro día a día. Bien, tenemos justo unos casitos. Esta presentación está subida en la plataforma y asimismo
estos 3 casitos para discutir el día de hoy. No tenemos 3 casos de riesgo reputacional. Entonces hoy, luego nos dividimos en grupos para trabajar, pero ahora me parece que son tan cortitos que los podemos leer y discutir uno a uno in situ. Así que, porfa, tratemos de leer. ¿Ven ahí en mi pantalla o necesitan descargarse? Les mando vía WhatsApp. En la plataforma, como les cuento, está. Pero les voy a enviar vía WhatsApp, por si acaso no sea la mejor manera de leer. Dame un segundo para copiarles ese caso. Bien, les acabo de enviar ese archivo vía WhatsApp, así si los que no está fácil de leerlo en la pantalla lo quieren leer en el celular, démonos 10 minutos, 5 minutos para leer esto y comentamos. Entonces, este primero, ¿no es cierto? Grupo Interbolsa. Bien, terminamos de leer todos. Estaba cortito este. Sí, profe. Bien, ¿quién quiere comentarme al respecto? Comentemos un poco este caso. Jason tiene la manito levantada. Cuénteme. ¿Quería opinar o solo se quedó la manito? Se quedó la manita. Bueno, no hay problema. ¿Alguien quiere comentar al respecto de este caso? Ingeniera, buenas noches compañeros. O sea, se ve claramente que ha habido manipulaciones, malos manejos, que estuvieron un buen prestigio y acercamiento de todas las personas o los socios, pero después vino de que se hicieron prácticamente en actividades ilícitas que no venían al caso, como decía en la anterior presentación usted, pues el riesgo de malos manejos, caer en prestaciones, en acciones ilícitas, y lo llevó a
a la quiebra prácticamente, pues, ¿no? Exactamente. Y perdió la reputación. Al perder la reputación pierde credibilidad. Al perder credibilidad pierde clientes, pierde todo prácticamente. Bien, gracias, Nicolás. Exactamente, ¿no es cierto? Este caso va más allá de la reputación porque es un fracaso absoluto, ¿no es cierto? La gente que puso ahí la plata pierde. Hay 200 millones que nunca, o sea, 180 millones que nunca más volvieron a aparecer. 180.000 millones. Es un montón de gente estafada. De eso, aunque digamos que el riesgo reputacional es enorme, ¿no es cierto? Y se termina esa empresa. Realmente el fracaso es global, ya en ese sentido para mí es más que reputacional, ¿no? Edwin, coméntenos. Está callado su micrófono, mi Edwin. Buenas noches, profesora, y buenas noches a todos los compañeros del grupo. Un abrazo fuerte, cálido desde la ciudad de Guayaquil. Bueno, en síntesis, esto es más o menos como cuando pasó el feriado bancario. Se hacían autopréstamos los accionistas y a razón de eso hubo un mal proceder de parte de la misma empresa, en lo que se hacían autopréstamos y comenzaban a dar préstamos más largos, ¿no? Pero a su vez no veían ese dinero. Entonces, como dice el compañero, la reputación ya cayó al piso, ya los clientes comenzaron a abandonar el barco, y se vio o sea, se desgranó totalmente la clientela, y aparte de eso la credibilidad de las personas. Comenzaron ya a poner un liquidador, y ya cuando te llega el liquidador quiere decir que ya ahí, lamentablemente, la empresa va como el Titanic al fondo del mar. Gracias, Edwin. Yo también pensé en el banco de préstamos, en Filambanco, ¿no es cierto? En tantas cosas. Bien, vamos a otro caso, a ver de qué les hace acuerdo este segundo caso de Walmart, que es un poco más, o sea, que es distinto. Leamos este casito. Igual cortito, comentamos en 2 minutos. Este es muy parecido al caso de pago de coimas en efectivo. Este es el Odebrecht de los casos, exactamente, justo. Bien. Justamente, ¿no es cierto? Estaba esperando que leamos un poquito, ¿no es cierto? Es como este caso Odebrecht, sobornos a todo el mundo. ¿Walmart sigue vigente en México? Coménteme, Francisco. En el año 2016 tuve la oportunidad yo de hacerle investigaciones para la Comisión Anticorrupción. Como contaba, yo conozco de fondo el modus operandi que utilizó Odebrecht en el Ecuador, ¿no? Y obviamente en parte de Latinoamérica, en donde tuvimos que, pues ellos utilizaban este sistema de sobornos para poder ellos lograr que se les adjudicaran contratos y todo, ¿no? Para el año 2019, la empresa Odebrecht regresó aquí al país, e inclusive hicieron una serie de conferencias que fueron avaladas y apoyadas por la Universidad Andina, inclusive invitaron a la fiscal general en una intención de lavar su nombre, ¿no? Como para ellos volver a retomar que la confianza que ellos les logró mucho, o sea, les tomó muchos años construir, ¿no? A raíz de todos estos casos de corrupción a nivel mundial, nace el ISO antisoborno, el cual se hizo como una suerte de lavado de cara para las empresas que obviamente tenían actos de corrupción y otras que querían rehabilitar su imagen ante la sociedad, ¿no? Y esto es un tema muy delicado. Creo que
si es como las abuelas nos decían, la primera impresión es la que cuenta. Y si ya se fue, pues ya se fue. O sea, ya no hay segunda impresión. Y en el caso, por ejemplo, de los temas de sobornos y todo esto, eso destruye la imagen completa de las empresas. O sea, más allá de que existiera inclusive una campaña de ataque mediático, o sea, ni se requiere eso. Se destruye la imagen solitos. Eso en el tema de corrupción es muy delicado, porque inclusive nosotros como sociedad tenemos un rechazo a temas de corrupción y obviamente muchos de estos temas de corrupción involucran dineros públicos, ¿no? De alguna forma, el caso de Walmart me ha parecido muy cercano a lo que hemos visto nosotros, inclusive aquí con Banco del Pichincha, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Banco del Pichincha, por ejemplo, tiene cientos de denuncias. Hablamos de cerca de 280,000 denuncias en la Superintendencia de Bancos. Pero la Superintendencia de Bancos no ha prestado el debido control, digámoslo así, al Banco del Pichincha, en donde se hayan visto acciones contundentes, en donde podamos ver que hay una corrección de las acciones malas, ¿ya? Ha seguido manteniéndose, así como les dicen, Walmart sigue en México, Odebrecht sigue en algunos países trabajando, de hecho en Estados Unidos está trabajando Odebrecht, aquí sigue trabajando el Banco de Pichincha. Entonces, estamos hablando obviamente de ¿cómo sería? Hablamos del poder que tienen ciertos conglomerados para poder sostenerse dentro de la sociedad, porque con las denuncias que hemos nosotros visto de todo esto de corrupción, de la gente que se le pierde la plata de las cuentas de ahorros corriente, ya era como para que existieran acciones fuertes con respecto a las cosas que se vienen dando, pero lamentablemente vamos viendo que esto de los sobornos y estas cosas se convirtió en, o sea, o sea, denunciamos tanto que naturalizamos el acto malo. Porque hoy denunciamos que se robaron $1,000,000 y ya nadie mañana se acuerda. Ese es uno de los problemas que tenemos ahorita. Y obviamente al hacer estos controles, como le digo, el ISO antisoborno, en realidad son un saludo a la bandera. Porque, por ejemplo, el ISO antisoborno ahorita ya no es lo suficientemente dinámico y flexible como para poder aplicarse en cualquier sistema como método de control. Gracias. Gracias, Francisco. Yo ahí creo que la blockchain es la manera contra la corrupción en general. Diego, pero ya voy a intervenir. Ahorita tenemos muchas manitas levantadas. Bueno, en el 2021 en México, bueno, entiendo que este caso es del 2012, pero en el 2021 en México está la novena edición del ranking de empresas con reputación. Y para sorpresa de pronto de las personas que han intervenido, Walmart se encuentra en el tercer lugar de reputación en México. Es una creciente que tiene Walmart. Independientemente de cómo se haya manejado el tema de reputación comunicacional en el 2012, pero ahora está en el tercer lugar. Y aparte de eso, se encuentra, a ver, permítame, déjenme dar una... Ya, en el tercer lugar del ranking de reputación como empresa a nivel nacional en México. Y aparte de eso, me parece que también tiene un premio, algo en el primer lugar de algo. Séptimo lugar entre los 10 líderes con mejor reputación a nivel global. Entonces, eso da a conocer cómo la parte comunicacional de las empresas ayuda a que la gente olvide. De aquí a unos pocos años, capaz que le tenemos nuevamente a Bucaram como presidente, o Odebrecht otra vez está aquí, porque la parte de comunicacional dentro de la empresa, en este caso en particular, hace eso, a trabajar, que la gente olvide, trabajar los mejores atributos de la empresa para que la gente vaya asociando o olvidando ese tipo de situaciones. Yo lo hablo con experiencia en el tema marketing, que es lo que se busca, la parte comunicacional. Bien, totalmente, Diego. Jonathan. Buenas noches con todo. Sí, solo acotar nomás lo que decía el compañero anterior. Está ubicada como la tienda líder en minoristas ahí en México. ¿Por qué creen que es cuenta, esto? ¿Por qué bueno, han manejado bien el tema porque ha de ser económicos, descuentos, llama la atención. El modelo de servicio de Walmart, sí, el modelo de servicio de Walmart es un modelo retail que compra bastante para vender a la gente en bajo costo. Ese es por eso el modelo de servicio exitoso de Walmart. Eso está, hay libros de eso.
Bien, es exactamente el mismo modelo del Supermaxi, ¿no es cierto? Te obligo, productor, a bajar el precio, pero ofrezco el mejor precio del mercado y yo no pierdo nada. Maravilloso modelo, ¿no es cierto? Edwin decía algo. También es porque es una empresa americana. Usted sabe que una empresa americana pesa en el mundo. Eso no creo. Pensemos en la FIFA. La FIFA fue el caso más sonado de corrupción. En un punto pensamos que Pero algo no iba a pasó pasar. nada. Exacto, no ha cambiado absolutamente nada. En un punto parecía que iba a pasar, caían las cabezas, hubo toda esta investigación, hubo el documental. No pasó absolutamente nada. Este mundo es inmune a la corrupción. Face to face. Porque Walmart, ¿no es cierto? Este caso. Sí, digamos, le pasa lo mismo al Supermaxi. ¿Vamos a dejar de ir al Supermaxi? No. No, la gente piensa en su comodidad inmediata, ¿no es cierto? Necesito el vino más barato, sé que venden ahí, me voy allá directo. Punto. ¿No es cierto? Nadie logra, como sociedad, sobre todo en Latinoamérica, somos muy individualistas. No logramos esto que habíamos hablado, que se da un poco en Argentina y que sí se da en Europa, que Argentina tiene como esta herencia, ¿no es cierto? Que a ratos es un poquito menos sudaca, a ratos en la política es completamente sudaca, ¿no es cierto? Pero tiene estas construcciones civiles, por ejemplo, de aplaudir cuando un niño se pierde y demás, ¿no es cierto? En Latinoamérica no tenemos esa manera de desarrollarnos civilmente, porque como dice Octavio Paz, ¿no es cierto? En El laberinto de la soledad, eso viene un poco de que la conquista para todos de la época de la colonia fue una época de traición, ¿no es cierto? Te traiciona tu par porque cuenta lo que tú estás haciendo, te coima el que te supervisa, el de arriba también es corrupto todo desde hace 500 años, entonces complejo estas redes para apoyarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Fácil Todo de depende de solucionar uno un mismo. caso de riesgo reputacional. Más bien eso es sencillo, ¿no es cierto? Solucionar el caso de riesgo reputacional. Vimos que a raíz de eso Walmart gana muchos premios, quizá concursa para ganarlos. Vieron que muchos concursos, incluido el Oscar, no es tanto de, oh, me gané un Oscar y me nominaron a mí por ser la mejor, sino vas a negociar, ¿no? Y según como tú das tu voto, dan tu voto por ti. El rato cuando estás en los Oscars te das cuenta que ni siquiera eso es transparente, ¿no es cierto? Eduardo, ¿qué comentaba? Sí, el tema de Walmart es que ahí tienen que tomar en cuenta que no es que Walmart regresó a hacer, a posicionarse en el mercado porque hubo perdón y olvido. Le costó 280 millones de dólares negociar con la Bolsa de Valores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia para poder lavar su culpa. Entonces, no podemos decir que tampoco la justicia fue eficaz porque llegó a un acuerdo para tapar un delito. El delito de soborno se dio. Y yo quería hacer referencia también a otro tema de soborno que estaba asociado a lo de Odebrecht bajo la misma modalidad, fue Caminosca. Y Caminosca tenía una relación directa, la esposa de uno de los accionistas de Caminosca era la accionista mayoritaria de Fibeca. Y cuando vendieron Caminosca, la nueva empresa hizo una auditoría y descubrió el sistema de sobornos que tenía, y en ese sistema de sobornos estaba involucrado el famoso Vidrio. No sé si se acuerdan que era el apodo que le pusieron a Glass. Por supuesto. Entonces, pero era toda una lista de gente sobornada, y Caminosca tuvo como contratos como de $3,5 millones en contratos de fiscalización. Y eso le afectó también a Fibeca, por eso también decidieron vender, porque obviamente uno de sus accionistas era, vuelvo y repito, casado con una de las dueñas de Fibeca, ¿no? Las accionistas mayoritarias de Fibeca. Entonces fue como una cadena esa caída de reputación. Entonces decidieron mejor vender porque ya no podían sostener este riesgo reputacional, se les salió de las manos. Totalmente. Y Eso lo de era un poco para Caminosca es aportar a la historia. casi irónico, ¿no es cierto? Porque ellos nunca ocultaron este tema de los sobornos, era casi transparente en su contabilidad y para ellos no era tan grave porque el Ecuador funciona así.
cuando venden a Australia. En Australia les parece inadmisible que esto sea transparente, porque ni siquiera habían hecho el intento de maquillarle un poco para hacerse de la vista gorda o algo así, ¿no es cierto? Lo que explotó era que para un ecuatoriano, justo me pasa que Caminota me toca, porque es gente que conozco de toda la vida, gente que conocí cuando era niña, gente que conocí toda mi vida, que tenían como un hogar muy hegemónico y habíamos pensado todos los que les rodeábamos que hacían cosas como muy junto a la ley, ¿no? Pero ellos tenían tan naturalizado el tema del soborno que se les fue transparente cuando vendieron a Australia y no lo pensaron. No se habían ni resguardado, era de este tema del Ecuador es así, casi inverosímil. Bien, Edwin, ¿qué comentaba? Está tapado su micrófono. Añadir una cosa más, lo de antes que salieron las noticias sobre el caso de los Estados Unidos, sobre el ex contralor Polis, que no solamente él trabajaba solo, sino que también trabajaba con dos personas más, que es el Santos Phillips, Odebrecht y otra persona más. Entonces, Estados Unidos es, como dijo el compañero, una de los jueces y fiscales que son más rápidos en detectar, a lo que el Ecuador le falta mucho en eso. Sí, exactamente. En Ecuador, como decimos, ¿no es cierto? Carecemos de sistema de justicia. Carecemos de sistema de justicia, ¿no? Si mañana uno de nosotros le atrapan por cualquier cosa y un policía le implanta droga, no nos salva a nadie, ¿no? No importa cuánto. Por un lado, ¿no es cierto? No puede creer, vendo mi casa, coimo a todos. Por otro lado, puede ser estos lugares, ¿no? Como Expreso de Medianoche, como caes preso, mala pata, no hay quien te salve. Posibilidad de justicia casi nula, ¿no es cierto? O sea, si eres inocente, estás frito, si eres culpable, estás frito, entre comillas, ¿no es cierto? A no ser que tengas un nivel de poder interesante. Carecemos de justicia. Si tuviéramos justicia, podríamos todo lo demás sostener de alguna manera. Bien, leamos este caso HM. Francisco, tenía la manito levantada. Sí, por ejemplo, aquí podríamos hacer, no sé, o sea, me gustaría para poderle tener al tema bien claro, me gustaría hacer una especie como de un resumen previo. Eh, ya no nos importa tanto la imagen y la reputación, entonces vemos que, por ejemplo, en el tema que ustedes toparon de Caminos, que fue tremendo, Carno se impresionó demasiado por el tema, porque de todas maneras compraste una empresa que, o sea, dentro de sus balances tenía clarito que eran pagos a empleados públicos por adjudicar contratos, ¿no? Eso, de hecho el tema es mucho más profundo porque cuando se lanza el laudo arbitral en Estados Unidos y los hermanos Jacome tuvieron que transparentar realmente la información y la presentan en el laudo arbitral, o sea, ahí se ven otro tipo de sobornos que no estaban dentro de los balances, o sea, no solamente los que sí fueron en su momento puestos sobre papel, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que Caminosca murió como empresa, nacieron otro tipo de empresas que tienen este mismo modus operandi, ¿no? Ya, entonces ya no nos importa inclusive la imagen. Tenemos, y es más, no nos importa la imagen ni siquiera de nuestros políticos, porque como dijo un compañero por ahí, 2023 la presidente, ya, o sea, digámoslo así. Entonces tenemos empresas como ahorita en estos últimos 14, 15, 16 años. Se han creado empresas específicas que han ganado el mercado y que han tenido la hegemonía del mercado. Tenemos un H&H que está a punto de quedar como constructora incumplida. O sea, de aquí no podrá volver a participar hasta el 2027, algo así. Tenemos una Genco que tiene ahorita problemas con el municipio. Igual tenemos un Yunda que hoy leí que se va a lanzar de nuevo. Entonces, no sé si a medida o sea, de alguna forma podemos
generar que ya no nos importa realmente la imagen, no nos importa realmente lo que la gente piense de nosotros como empresa o como político o como personaje público, sino que solamente vamos a apelar a la emocionalidad de ese voto o de esa aceptación. Porque, por ejemplo, con lo que comentaba el compañero, que Walmart ahora ya está otra vez como segunda o tercera empresa, es porque no nos importa realmente, o La sea, fija, ¿no es normalizamos. cierto? Que no haya pasado nada es increíble después de esa explosión. Eso quería acotar, ingeniera, que para ir más o menos resumiendo lo que vamos perdiendo como seres humanos, que ya no nos importa lo que hacemos ni la imagen. Gracias, Francisco. Sí, tenemos un Alberto Dajic, que solo porque prescribió su caso sale en todos los noticieros. Digo, vuelva al país, ya que podemos hacer. Pero ¿por qué le invitamos a todos los noticieros? Eso me duele peor. Bien, leamos este caso de H&M, por favor. Este es su caso más light, más, además, libre de Latinoamérica. Podemos como opinar un poco mejor, libre de esa corrupción que nos tiene hasta el hueso, ¿no es cierto? Bien, este caso más light. ¿Cuántas empresas han visto que retiran una campaña publicitaria en la noche después de lanzarla en la mañana? ¿No? ¿Cuántos casos de empresas que retiran campañas machistas, etcétera? ¿No es cierto? En Argentina, hace nada, una empresa de cerveza también tuvo que retirar un comercial. Bien, en este caso, ¿qué opinan? O sea, como estrategia para cambiar o con similitudes de la empresa, con empresas pares. O sea, en general, ¿qué opinan de este caso? Yo pensaba, más que de opciones para cambiar, a mí me parece que el racismo de este caso está un poco en los ojos de los que ven. ¿Qué opinan de eso? O sea, aparte más allá de la existencia del racismo que a nivel mundial pues es bastante contradictorio y rechazado por la humanidad, ¿no? Estamos viendo de que hubo una negligencia de parte de quienes elaboraron la publicidad en este caso. No hubo un acorde profesional de revisión, de volver a revisar y ver qué está bien, qué está mal, qué hay que sacar, qué hay que poner. Entonces yo parece que ahí también lo que ha incidido en el rechazo es responsabilidad prácticamente de la misma empresa, o en este caso pues si hubo contratación de alguna publicitaria, pues es responsable de la publicitaria que hizo poner aquella camiseta que esté vistiendo, que salga, pero se denota lo que es el impacto social
a través de las redes sociales. Solo una equivocación le costó tanto. Exactamente, Nicolás, puede ser drástico. Jonathan, antes de que yo intervenga. Sí, es como decía el compañero, hay como un mensaje que decía, mi pluma lo mató, más o menos así, un dicho lo mató, o sea, en este caso, el movimiento de lo que son las masas, el pensamiento no autocrítico, justamente vio obligado a esta empresa a cambiar o sea, su publicidad en este caso, ¿no? Como también aquí en el Ecuador tuvimos una, ¿se acuerdan lo de las llantas más negras? Algo así, o tú utilizas unas buenas llantas negras, o sea, yo me acuerdo justamente de Que esa ahora quiere publicidad que unas había. buenas negras, chiquitos antes. Buenas negras, ¿ah? Así es. Ahí Así sí es, eso está también hubo aquí terrible en el el Ecuador. lenguaje de odio. Eso nomás quería contar. Gracias, Jonathan. Edwin. Está otra vez tapado su micro. Edwin, no le Edwin, prende escucha. el micrófono. El ejemplo más claro, profesora, es lo del programa de La Posta en Canal 10. Cierto que ese es un caso similar, ¿no es cierto? También con el Debut y rabo entre despedida. las piernas. Sí, Que bueno, comenzaron a ponerle dardo a Leonidas Isa y fue tanta la indignación del público que le dijeron los de Canal 10, bueno, debut y despedida, gracias, hasta la vista. sí, yo como dueña de agencia de publicidad, no hasta lo de la posta, que es un poco también ya se fue de las manos porque ellos no se supieron controlar, ¿no es cierto? Pero un poco como dueña de agencia de publicidad, sí, los publicistas somos egocéntricos, ¿no? Y queremos a veces ganar ese premio, hacer lo que nadie ha hecho y no pensamos en las repercusiones de la marca, ¿no es cierto? Esto ha pasado un montón, eso les contaba, en Argentina hace nada levantaron un comercial por sexista. Y el mismo día una empresa cervecera, ¿no? Y el mismo día Heineken sacó un comercial que más bien era como lo contrario, súper bien manejado, un guión similar, pero la vueltita más clara, ¿no es cierto? Bien. La publicidad tiene estas cosas, ¿no es cierto? Y a veces como publicistas nos quejamos, decimos que, por ejemplo, todas las marcas de productos íntimos femeninos se comunican igual, ¿no? Y a veces quisiéramos cambiar esa comunicación. Y por otro lado, ¿cómo lo va a tomar el público? El público está acostumbrado a que todas las empresas le hablen de determinado rubro de determinada manera, ¿no es cierto? Complejo medir el riesgo potencial de esas acciones. Alguien tiene que tener eso en mente, ¿no es cierto? Un montón. En marketing estamos acostumbrados a correr siempre y a evaluar la campaña 15 días después de que lanzamos. Francisco. Y genera una consulta, por ejemplo, y si el niño hubiera sido negro, blanco. No hubiera pasado nada. Ahí yo digo, el racismo está tanto en los ojos de quienes ven, eso es lo que a mí me pareció de este caso, ¿no es cierto? Yo no veo, ahí están los ojos de que porque dice monkey y asocian, porque en su país además no hay gente tan de color. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo parece que veo es racista el approach del que ve. Ajá, yo inclusive veo que el caso no es tan grave como se lo tomó, ¿no? Obviamente. Y de hecho los apoyos de supuesto antirracismo de aquí de las masas, lo veo más como empáticos oscuros realmente. Porque me hice la pregunta cuando leí el caso, ¿y si el niño fuera blanco? Entonces se acabó, o sea, ya no hay problema. De hecho, lo quitaríamos. Esa sería una. La otra sería H&M no pudo haber utilizado la campaña de esta forma para de alguna forma ponerse sobre la tarima, aun cuando la empresa misma sabía que iba a tener un rechazo. La empresa no desapareció como tal. De hecho, la empresa ha ido escalando posiciones. Eso estaba revisando en el internet. Y esto no pudo haber sido utilizado también, más allá de como un error a propósito, para poder levantarse inclusive en ventas dentro de otro de sus rubros. O sea, está como una estratégica. No sé, o sea, lo vi así por los números, ¿no? Pero no sé si está bien canalizada mi idea de que ellos pudieron haber utilizado ese es como un golpe negativo, pero para atraer algo positivo para ellos. Totalmente, es esto que yo a veces digo, ¿no? Que no existe la mala publicidad.
Continúe, Nicolás. Quería Ya, comentar algo. aparte también de lo que estaba hablando Francisco, yo coincido también en esa apreciación, pero estábamos dejando de lado la competencia, ¿no? Lo que son las acciones de otra empresa que se utilizaron, se apropiaron de aquí tenemos para y generaron esa alza de protesta. También con la finalidad de causar quizás ese mismo declive, que esa empresa desaparezca, pero bueno, no lo lograron porque hay una parte importante que nos estamos dejando de lado, que la empresa H&M actuó inmediatamente, retiró, pidió las disculpas del caso y lo hizo de forma pero rápida, en el mismo día. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas campañas se han retirado en el mismo día de lanzamiento? Yo cada vez que lanzo una campaña siempre tengo ese sustito en el fondo, no vaya a ser que fui demasiado creativa y no me recupero. Jamás me ha pasado. Fernando. Hola, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Aquí creo que hay un factor muy importante también a considerar, ¿no? Que sin querer hacer alusión a nada anterior, pero también el síndrome del borreguismo, ¿no? Porque es preferible estar con las masas que están con los grupos supuestamente vulnerables, en este caso con los racistas, que soy antirracista, soy racista, en contra de los que son racistas, y hacen campañas en las redes sociales fuertísimas. Pues aquí también mucho influyó la comunicación en redes sociales como Facebook y Twitter, como dice ahí el comunicado, que obligaron a que esta empresa retire esta publicidad. En mi impresión tampoco no sería, el racismo no está en estos creativos ni en la empresa, ¿no? Sino está en los ojos de los que ven. Porque uno es el que está diciendo, ve esto es racista, racista, y le está señalando con el dedo, cuando su propia definición es la que le está llevando a decir eso. Porque nadie del resto que lo puede ver con una mentalidad crítica puede decir que ellos están cometiendo un error, ¿no? Todos lo vemos como una publicidad, pero las personas que señalan son las que más, creo, cometen ese tipo de errores o son más racistas que las personas que hicieron esta publicidad. De acuerdo, Fernando, ¿no es cierto? Lo mismo que dijo Francisco. De alguna forma podría ser muy diverso, luego saca un pelirrojo, un rubio, ¿y por qué solo la del afroamericano va a ser, bueno, en este caso europeo? Ahí sí no sé cómo se dice, pero ¿no es cierto? Es la única que se va a ver negativa. Bien. Por otro lado, ¿no es cierto? Pensando en eso, más allá de que no es tan racista, ¿no es cierto? En publicidad pasa frecuentemente y es el principio de viralidad. Por eso como que le llamamos ahorita borreguismo, ese principio de viralidad, que algo se pueda hacer viral de la nada, es este riesgo que tenemos permanentemente en las redes sociales. Que la gente va a opinar sin tener conocimiento, pero yo veo que algo es tendencia y me quiero unir, y un montón de early adapters de esa tendencia van a hacerlo sin informarse de nada, ¿no es cierto? Y justo sumar a esa bola de nieve. Esa bola de nieve nos puede pasar, ojalá para el bien, frecuentemente, pero también para el mal dentro de las redes sociales, ¿no es cierto? Ese principio de viralidad es incontrolable y a veces viene de las formas menos esperadas, ¿no es cierto? Un poco, siempre está en el morbo, rodea ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les mando a mis estudiantes de la Metro, que son jovencitos, a hacer un video viral en una de mis clases. Y tienen todo el semestre para intentar y pasan subiendo videos de sus cuentas. Y los que se hacen virales se han dado cuenta ellos cuando pelean en línea, cuando cosas así. Es el morbo lo que muchas veces nos mueve, ¿no es cierto? Y el morbo en este caso también es lo que nos mueve a opinar. No, esa empresa niñada que hace una publicidad. Hoy le voy a dar con todo el odio que tengo por tantas cosas de mi día, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es algo fácil, aunque sea como algo delicado y que estalla de la noche a la mañana, es un riesgo fácil de prever. Si yo lanzo una campaña, voy a tener, ¿qué pasa si por A o B no es lo que yo espero? Asimismo, como tengo planeado el plan, o sea, hecho la estrategia de lanzamiento, puedo tener una estrategia de retiro en caso de que tenga que suspender. Bien, sigamos conversando de esto en un ratito.
No les he dado el recreo y creo que tenemos que tomarnos ese recreo ahora o nunca. ¿Qué opinan? ¿Nos tomamos ese recreo, David? Usted es la tutora ingeniera, Carla. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Nos tomamos el recreo Bien, o bien. les atropello? Bien, nos tomamos unos 5 minutitos, Carlos. Tomémonos unos 5 minutos, porque si no, no vamos a parar hasta que sean Sí. las 9. Gracias, me encanta este grupo porque opinamos un montón. Nos vemos entonces Listo. en 5 minutitos. 5 minutitos para cualquier cosa. Headwinds. Es de lo que se trata el riesgo, ¿no es cierto? Y en la publicidad pasa lo mismo. Las empresas suelen ahí no medir el riesgo porque le están apostando más bien a ese riesgo hacia lo ventajoso. ¿Qué opinan en ese sentido? De como empresa asumir un riesgo mayor buscando un resultado un poco más milagroso. Francisco, por favor. Jason, no vi que estaba levantando su mano. Bueno, en el tema de gestión de riesgos, tratando de equipararlo al tema comunicacional, ¿no? Creo que una de las formas como se puede ir haciendo la reducción de riesgo es mostrándole a la gente lo que pasa cuando no gestiona el riesgo, no toma las medidas que le recomendamos. Es decir, vamos a impactar las emociones de las personas diciéndole, esto le va a pasar si usted no tiene su mochila de 72 horas. Esto le va a pasar si usted construye en las laderas. Entonces, es una forma de utilizar la comunicación, ¿no? Para hacer una reducción de riesgos. En el área financiera, bueno, sí es un poco más delicado porque de todas maneras ya no, o sea, es un factor
que sí se ve desde el lado emocional. Lo vimos en la caída de las .com en el año 2000, lo vimos con la caída de Lehman Brothers en el año 2008, y un estudio de Harvard demostró que esto se produjo por factores netamente emocionales. O sea, ya no era un cuadro de Excel de fórmulas donde ellos decían, vendo, compro. No, o sea, se produjo por el temor mismo de quienes tenían en sus manos la decisión de manejar el mercado. Entonces, sí es un poquito como un juego bastante, como se diría, un juego como bastante cruel de la sociedad, poner en las manos de personas que pueden inclusive llegar a tener digámoslo así, sufrir de ansiedad. Le doy al gerente del banco la decisión de ver si es que va a hacer las inversiones o no las va a hacer. Por ejemplo, lo vimos hoy en un tema emocional y que inclusive fue mediático. Elon Musk compró acciones de Twitter. De Twitter hoy, sí. Fue brutal porque las acciones se dispararon, de hecho, y subieron la cantidad de usuarios que tenía Twitter. Por ejemplo, aquí en el país solamente el 11% de los ecuatorianos, en su mayoría, bueno, ha bajado un poco, estaba como por el 7%, pero el 11% de los ecuatorianos utilizan la red social. Solamente en el día de hoy subió 2 puntos por la compra de esto. Entonces, nos acogimos a factores netamente emocionales para tomar una decisión y ya no técnicos. Entonces, sí es importante cómo utilizamos la comunicación porque podemos estar destruyendo la sociedad por eso. Exactamente, no es 100% emocional. Cualquier compra que le queramos disfrazar de racional es emocional. No importa que yo entre a la tienda a comprarme un snack, que va a ser emocional mi elección y quizá no me importa tanto, o si quiero comprarme un auto, va a ser emocional mi elección, pero yo le voy a decir a mi mente que hice una decisión lógica haciendo un cuadro de Excel y todo que me ayude a justificarme. Jason, cuéntenos. Buenas noches con todos. Mire, yo también sumo un poco más en este sentido. Decía que a veces en cuestión de riesgos, ¿no? Lo que se manejaría siempre que hay que prepararse para lo peor, para que si sucede, poder estar listo. Entonces, normalmente eso también pasa en lo que es empresas, ¿no? Y ahora vemos tantos ejemplos, si nos trazamos un poco para la parte anterior, como hablábamos de mayor riesgo, mayor utilidad, y recordemos, Notario Cabrera, Big Money, ahora plataformas digitales, y yo diría en mi zona, el Claro, lavado la de cripto. dinero por medio de la minería, porque nadie sabe cuánto y qué se está llevando de nuestro país, pero sí se sabe cuánto se está generando, cuánto está entrando al Banco del Pichincha, bancos X, Y, Z. Entonces, todo esto genera que la medición de riesgos, hasta mi manera de pensar, es irrisoria para la realidad que se vive. Eso no más problema. Bien, sí, la gestión de riesgo es compleja, ¿no es cierto? Lo que gestionamos todo el tiempo es las emociones y para eso es sensato la comunicación, implementar una base de comunicación desde el primer día que yo tengo una crisis, ¿no es cierto? Desde decir, me estoy ocupando, cómo lo diga que me estoy ocupando y desde saber el orden, ¿no es cierto? Antes de yo lanzar me estoy ocupando global, tengo que preocuparme de la gente que realmente le va a afectar. Si soy Mercedes y voy a quitar los Mercedes de circulación, ¿no es cierto? Antes de que yo avise a todos, si yo ya tengo gente que tiene el Mercedes en su casa, les llamo primero para que no haya ese incendio, no pensar ese orden de la comunicación. Sí, el mercado ahora es emocional más que nunca, ¿no es cierto? Pero tenemos estas herramientas que no teníamos en el pasado. Yo siento todavía que la blockchain, por ejemplo, puede generar un cambio en este tema que hablamos de corrupción. La corrupción es masiva, es absoluta, ¿no es cierto? Pero asimismo, el Internet con el pasar del tiempo nos ha demostrado que puede hacer todo transparente. ¿Qué va a pasar en el futuro cuando todo, gracias a la blockchain, sea en cambio 100% transparente? Eduardo, coméntenos. Sí, muchas gracias, mil disculpas, pero me quedó una inquietud a mí, profesora, que tiene que ver en el tema de la gestión de riesgos. Las empresas de publicidad, pienso yo, creo yo, que también manejan los riesgos, porque sería absurdo que no gestionen los propios riesgos y los riesgos a los que le exponen a los clientes.
tú decías una campaña publicitaria se lanza y listo, o sea, no creo que sea tan así de simple. No es mi fuerte el tema publicitario, pero no creo que sea 100% así, sino que pienso yo que sí deben gestionar, hacer escenarios de estrés para ver, para medir justamente el impacto de una campaña publicitaria en la población, en la gente, en el target al que está apuntado. Y yo diría, si yo contrato una empresa de publicidad que no maneja riesgos, no la contrato. Digo yo, esa inquietud tenía, profesor. Bien, Eduardo. A lo que iba un poco es, más allá de que las empresas grandes pueden manejar mejor el panorama de riesgos que algo más chiquito, ¿no es cierto? Ahí la empresa tiende a arriesgarse, es decir, tiene evaluado el riesgo, pero decide tomar ese camino por esto que yo venía comentando antes. No existe la mala publicidad. A ratos de estos escándalos en un día, primero como todos los escándalos, porque es del mundo del escándalo, estamos acostumbrados al escándalo día a día. Este escándalo es lo que yo decía, no existe la mala publicidad. ¿Hasta qué punto? ¿No es cierto? Sí, yo evalúo ciertas cosas que puedo tener claras, como discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Eso de buenas negras. Terrible en todo sentido, ¿no es cierto? Es algo que se evalúa rápidamente. Pero a ratos las empresas cuando se arriesga la agencia porque lo único que tiene en su mente es el premio que se va a ganar. No se va a ganar un premio si juega lo seguro. Y se arriesga la empresa. ¿Por qué se arriesga la empresa? Porque la agencia le convence y en ese rush la empresa también se arriesga. ¿Y para qué se arriesga? Y es donde yo digo, no es algo que aprendemos de la gestión de riesgos, es todo lo contrario. Pero se arriesga porque es como este doble o nada, como apostarle a ese gran boom en hacer algo un poco irreverente, inesperado, buscando ser creativo. Un poco a lo que quería llegar. Mide la empresa el potencial de riesgo, pero aún así decide lanzarse y aún así, como comentábamos antes, ¿no es cierto? En el mismo caso de H&M, podría ser una estrategia auto boicotearse casi para difundirse más. Entonces, un poco, algunas campañas se arriesgan en todo sentido. Y además, cuando ya el creativo y todos están como demasiado adentro de la campaña, ya no hay como cabeza fría. Es como complejo el lugar del freno. Francisco, ¿qué nos comenta? Con respecto a lo que mencionaba ahorita, me acordé esto de las campañas políticas. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de mí. Entonces, esto del tema de H&M es como un poco este tipo de cosas, ¿no? Quizás ellos entraron en un punto muerto en donde nadie hablaba de ellos, ni por lo que generaban como empresa, ni por sus productos, ni por nada. Entonces, obviamente dijeron, vamos a ponernos otra vez en redes sociales y todo esto. Y utilizaron un tema candente, que si bien es cierto, no es algo nuevo, sí se está haciendo una tendencia muy fuerte. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con aborto, de cambio climático, utilizaron un tema que es la xenofobia, que es bastante candente y que obviamente se montaron en el carro de decir, esta es de pronto la línea a través de la cual nosotros podemos volver a estar en boca de los medios de la gente, sea mala o sea buena. Exactamente, ¿no es cierto? Es de eso que digo. Hay un montón de publicistas que tienen esta vertiente de que no existe la publicidad. Yunda es el ejemplo de eso. Totalmente, ¿no? Bueno, el mundo no tiene consecuencias. Vivimos en este mundo casi sin consecuencias de todas formas. No en ese sentido moral. No, en otros sentidos las consecuencias son inmediatas. Nicolás. Sí, ingeniera, acotando de mi parte de que yo considero que el riesgo va a existir en todo momento y en todo lugar. No va a haber una campaña tan perfecta que pueda decir aquí nadie se va a equivocar, aquí no va a generarse ningún tipo de riesgo y se va a ganar todo.
Entonces, desde ese punto de vista, yo considero de que toda acción o todo tipo de marketing, todo tipo de publicidad va a generar algún tipo de riesgo o alguna actividad, así no sea de publicidad, así ya sea de una gestión administrativa, laboral, va a generarse esa situación porque no hay nada perfecto hasta ahora en la vida, solamente lo que Dios nos ha creado, que es el hombre. Exactamente, Nicolás, nada es perfecto. Jonathan. Pues acotar lo que dijeron, el que no arriesga, no gana. Es un lema muy conocido y creo que todo el grupo lo han escuchado. Y obviamente yo también lo aplicaría, pues en sí lo que es la publicidad, lo que estamos hablando. Puedo yo hacer lo negativo, hacer lo positivo. ¿A qué me refiero? Vean este caso de Will Smith, cuando yo no me vi, ni siquiera me he visto, no soy ni tan novelita de eso, ni lo que son los Oscars ni nada de eso, pero Will Smith, según sé, que tiene esta acción a otro actor. Ahora, ¿qué pasa? A Will Smith, negativo porque le están cerrando los contratos, todo el Costa Rica, ahorita en la vejez se le está cayendo todo a él, todo el mundo encima. Pero ¿qué pasa? ¿Qué provecho están sacando los Oscars? En este caso, o sea, la imagen de esos premios, eso que se está elevando. Ahorita nosotros en nuestra mente con el equipo lo tenemos primerito. Y ahorita ellos, para quedar bien su imagen, están haciendo, obviamente, sancionando en este caso a Will Smith. Bien, sí, justamente, ¿no? Esto de no hay mala publicidad, lo de Will Smith, no sé si le estará perjudicando tanto, ¿no? En un sentido, la academia va a tener que tomar una posición, violencia en cámara, es terrible, pero no sé si han visto, yo no le tenía en TikTok a Will Smith, por ejemplo, es algo que nunca había buscado y ahora me sale Will Smith y Yada todos los días, porque el mismo algoritmo de TikTok, ¿no es cierto? Cuando ya tiene algo muchas vistas, te muestra quieras o no quieras. Entonces, hasta ellos yo creo que desbordaron sus seguidores de TikTok como nunca en la vida y no creo que sea un mal sentido, ¿no es cierto? Es gravísimo lo que pasó con Will Smith, no le quito importancia, pero las consecuencias tan negativas veremos. Bien, Francisco, ¿qué opinar? Ingeniero, por ejemplo, ahí podemos ver cómo ha habido una transformación, en este caso, ¿no? De la manera en que se está utilizando la comunicación para normalizar actos de la sociedad que, si bien podrían haber pasado en la antigua Grecia o en la antigua Roma, para cualquiera que hemos leído un poco historia, hemos visto películas inclusive y series, veíamos, o sea, con horror las cosas que pasaban en ese tiempo, ¿no? Y que ahorita nos hemos civilizado tanto, digámoslo así, que obviamente ya estamos más rígidos normativamente hablando. Entonces, sería de alguna forma utilizar este tipo de temas que son controversiales para treparse en la curva de tendencia y tratar de sostenerla dentro del tiempo para inyectarnos otro tipo de información y poder pasar a través, o sea, utilizar la ventana de Overton, de la normalización de actos que son usualmente repudiables, como la cachetada en público, pero que ahora ya mañana no lo va a hacer tanto. Por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania ha ido escalando de alguna forma. Primero tuvimos 10 días en donde toditos estuvimos en redes sociales viendo toditas las balas que cruzaban. Pasó eso, ya nadie se acordó, volvimos a que Gabriela Pazmiño ahora está en televisión otra vez y, oh sorpresa, escaló un nuevo nivel el tema de Ucrania con la muerte de 300 civiles que no se sabe si fueron por parte de los rusos, por parte de los mismos ucranianos que profesan esto de los nazis, o sea, Que son volvimos a extremos, tenerlo sí. en la palestra, pero dentro de 2 días ya no va a volver a ser tendencia, o sea, estamos normalizando actos que inclusive son repetitivos y cíclicos dentro del proceso histórico del ser humano. Pero lo que pasa es que, pues, obviamente ahora tenemos las tecnologías, que esa es la parte, yo diría, grave, porque ni siquiera nos dejan procesar un asunto cuando ya estamos en otro.
Entonces, sí es interesante cómo se está moviendo el Es asunto de... interesante conocer el tema de la comunicación, ¿no es cierto? El tema de Will Smith, justamente, si no le sanciona a la academia en todo sentido, normalizaríamos eso y es un poco lo que busca la presión pública, ¿no es cierto? Y por eso la academia está tomando decisiones en retrospectiva. Entonces, eso por un lado, más bien, ¿no es cierto? Hasta Por Netflix, otro profe. lado, tenemos, por ejemplo, hablando de esta publicidad y de este clickbait más llevado al morbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Argentina. En Argentina el bailando, cantando, todos estos que son programas de Tinelli, son de todo lo que se habla todo el día. Pasa ese programa en el canal 13:09 de la noche. Pero 12 programas mínimo en la mañana lucran de ese. Y lucran de ese momento de escándalo. Entonces, es un escándalo 100% premeditado, ¿no es cierto? Uno de los jueces, que además son los mismos y repiten temporadas, digamos, Moria Kazan, se va a pelear con una vedette y sabe con cuál. Eso está pagado, orquestado desde antes. Y todos los programitas chiquitos que viven de eso ya les tienen invitadas al día siguiente para hablar de lo que pasó en el bailando, por ejemplo. Y en Argentina es esta industria del morbo de su propia, no tengo la palabra, de su propia farándula, ¿no es cierto? Justo en la farándula todo el tiempo recrean escándalos para difundir este mismo programa y al mismo tiempo todos los programas chiquitos se alimentan sobre ese escándalo del programa grande. Si no hay escándalo, no hay programa, no hay toda esta red de programitas que se mantienen en eso. Y eso creo que en el bailando es evidente para que todos lo veamos, no sé, pero en el mundo pasa, ¿no es cierto? Ahí un poco yo cuando estaba de acuerdo en que el Pichincha ha estado más en la mira, es un poco eso, ¿no? Yo nunca creo que los medios son transparentes, ¿no? El medio siempre está súper vinculado a esa historia que al gobierno de turno le toca contarnos para que no se le quemen las papas. Edwin, ¿qué comentaba? Bien, creo que por hoy hemos avanzado un montón en este sentido, ¿no es cierto? Algo que me encantaría usar para cerrar es lo que dijo Nicolás. Todo es susceptible de riesgo, ¿no es cierto? Y por eso la manera de trabajar el riesgo no es hacer un equipo responsable que sea el único que mide, rinde un montón de informes y nadie se siente engaged, ¿no es cierto? Atrapado con eso o tiene deseos de interactuar. Pero ¿qué busca una verdadera cultura de riesgo en las empresas? Que todos seamos agentes de riesgo, porque yo estoy consciente de los riesgos que pueden pasar en el desempeño de mi función específica. Y tengo tanto cariño hacia esa empresa que entonces voy a minimizar el riesgo en cada acción sin hacer que eso reduzca realmente el riesgo, porque el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no es cierto? Y si yo no tengo procesos claros y demás, no le voy a poder sostener a esa gente. Pero gran parte de las acciones de riesgo no es solo implementar procesos, ¿no es cierto? Es de empoderar a la gente, ¿no? Un personal empoderado, crítico, que sepa cuándo llamar a otra instancia. Entonces, justamente esto de la cultura del riesgo es lo que vamos a ver la próxima clase. Por hoy creo que podemos terminar un poquito antes porque, a no ser que alguien tenga una opinión que le gustaría compartir. Francisco. Ingeniero, una pregunta, por ejemplo, ¿en qué momento de la comunicación nosotros, o sea, existen parámetros en donde nosotros podamos identificar en qué momento de la comunicación ya nos podemos hacer a un lado y dejar que en realidad pase el suceso? Es decir, si tenemos un equipo de respuesta de crisis, ya que tenemos para redes sociales, comunicación, noticieros y todo esto, hay un momento en donde
podemos dejar de lado que, o sea, que el problema pase de largo y que realmente se queme la situación y de una vez poner los pavos en la ventana, o sea, los culpables y dispararles y entregarlos, así como hace los gobiernos, ¿no? O sea, decir, he presentado mi renuncia porque ya no aporto yo al proceso. No, o sea, a ese le pidieron la renuncia porque la cagó, o sea, digámoslo así. O sea, llega un momento en la comunicación donde también manejamos eso, es decir, donde ya dejamos que el proceso eh, se dé a luz y pase lo que tenga que pasar. Pero yo no he visto eso en las empresas privadas, por ejemplo. Las empresas privadas tienen su filosofía clarísima, ¿no es cierto? Incluso en el caso de Google que vimos la semana pasada. Tienen tan clara la filosofía que saben exactamente cuando están violando eso. Entonces, yo hablando con mis clientes, por ejemplo, Certecpect, ese problema no era de ellos en absoluto, ¿no es cierto? Pero no había manera de que ellos tengan paz si no lavaban su imagen y gastaron una suma importante, ¿no es cierto? Que a mi juicio un poquito más de paciencia, no existe la mala publicidad, yo lo invierto en el futuro, en mejores cosas para mi empresa y crezco. Pero en realidad, partiendo desde la filosofía propia de la marca, las empresas no se permiten quedarse calladas, porque ante todo quieren mostrar que son eficientes y demás. Yo creo que, por ejemplo, el cambio en Ecuador hemos visto, ¿no? El caso mismo de la asamblea. Ese es un caso donde ya que se queme. No sesionaron el lunes. Esa era como la gota que iba a derramar el vaso. Ni ellos mismos hacen nada. Ese vaso sigue sin derramarse. Tiene un hueco por abajo. Pero no he visto una empresa que tenga plata puesta que no quiera monopolizar la comunicación, ¿no? Eso solo he visto en estos lugares, en el ámbito más público, donde no priorizamos ni la ganancia ni la pérdida, peor la comunicación. Profe, eso puede ser una comunicación asertiva. ¿Cuál, la de la asamblea o cuál, mi Edwin? La de la asamblea. Híjole. La de la asamblea para mí ya es como... La gota que derramó el vaso. Este arroz ya se coció, ¿no? Más que nada es como... Pero, por ejemplo, en eso tenemos una asamblea que hemos normalizado, no solo esta, también la anterior, porque la anterior también tuvo lo suyo. Desde el Congreso y los cenicerazos, ¿no es cierto? No hay a cuál quedarse. Pero eso se ha normalizado. Hola, nevó. Sí, pues ese es el insulto más famoso del Ecuador. Bien, justamente, ¿no es cierto? El tema de la asamblea, por ejemplo, ahí es como esto ya se coció. Yo no he visto nunca una empresa que no tome cartas en el asunto respecto de normalizar un acto. El mismo Walmart, además de esos 280 millones, de ley gastó 280 millones más en comprar tantos premios y tantas certificaciones y demás, porque estamos conscientes que toda certificación, todo premio, toda insignia, y que la reclamamos y la obtenemos en redes, no siempre viene de esta cultura de sostener las métricas y de irlas puliendo, más viene de en qué sentido puedo comunicarme para darme un lavado de cara rápido. Buscamos esta solución fácil en el sistema nosotros mismos todo el tiempo. No, esta misma cosa, querer ganarnos la lotería, de querer como meter todo en cripto y quizás ser millonarios mañana. O sea que básicamente todo esto es manipulación profunda, ¿no? Es manipulación profunda. Vivimos en un estado de manipulación, de un lado muy 1984, y el pánico que yo tengo es que cuando sea 100% transparente por la blockchain, en vez de ser un lugar tranquilo, va a ser Fahrenheit 911. No hay quien nos salve. Es como el lado opuesto. No, usted está viendo un libro, será quemado. Ha dejado de ver su pantalla 53 segundos. Va a desaparecer. Desaparece uno. Bien. Profesora, una pregunta, disculpe. El tema del caso de la alcaldía de Guayaquil, con la venta de los terrenos de Daular y el nuevo aeropuerto, el ex esposo de Cintia Viteri,
el actual esposo, que era el jefe del Troll Center correísta. Bueno, y alrededor de todo eso que es como una historia de conspiración made in USA. Y el cambio de imagen y el cambio de look también de la alcaldesa, es decir, todo ese deterioro de su persona como tal, en fin, ¿crisis comunicacional o crisis moral? Para mí ninguna de las dos. Para mí, tanto la campaña de Lazo me parece que no tuvo ningún momento improvisado y eso no manejaba Lazo, ¿no? Todo el tiempo manejaba el Partido Social Cristiano. Siento que con Cintia es lo mismo. Lavar la ropa antes de que sepamos que está sucia. ¿No? Este tema de que ella salga divorciada, tatuada, libre, para mí eso no es pensado al azar, ¿no? Ahorita, en este mundo feminista, con el caso del aborto y con todo este empoderamiento femenino, si ella seguiría siendo la misma persona, podría ser tachada de corrupta. Pero ahora decimos, no es por corrupta, es porque es una mujer que se divorció. No es por corrupta, es porque tiene un tatuaje. Entonces, para mí no es ni crisis moral ni crisis comunicacional. Para mí es un juego de comunicación un poco macabro, pero casi genial. Para mí eso no está dejado al azar. Yo le firmo que no está dejado al azar. Le hemos empoderado a Cintia como nunca antes. ¿Por qué se empodera tanto antes de que le exploten todos los chivos? Lo mismo que pasó con la campaña de Lazo, ¿no? El zapato rojo no fue accidental, el TikTok no fue accidental y estaba planeado con mucha anticipación, pero tenían ellos esta orden, no lanzar todavía, lanzarle en la semana justa para poder estallar esos números que necesitaban para ganar, porque claramente Lazo no tenía esta aceptación popular masiva, ¿no es cierto? Banquero, todo para más bien que no fraude en este contexto. Y por eso al último mes hicieron un montón de estrategias con un timing preciso, ¿no? Siento que el timing fue monumental para que gane Lazo o no hubiera podido ganar. Eso no controló Lazo en ningún rato. Eso siempre controló el PSC. El conteo de los votos. 2 años enteros estuvieron todas las personas que trabajan para el Partido Social Cristiano y esos no son las personas famosas que conocemos, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano en los 2 últimos o 3 últimos años le pagó la maestría a un montón de jóvenes estudiantes de leyes que he conocido en la vida. Me mueven las relaciones públicas, conozco a todo el mundo. ¿No? Que les he conocido y que les pagó para que ellos sean estos auditores del proceso para devengar las maestrías que estaban terminando de cursar y con esta legión de gente profesional, sobre todo en el ámbito legal, lograron controlar, medir, manejar una medición paralela al tribunal, porque por eso perdieron en el 2017 y no estaban dispuestos a que vuelva a pasar, ¿no? Con un timing súper cuidado y con un montón de actores listos para actuar. Yo no siento que si fue tan magistral hasta ganar, vayan a soltar esa manera de proceder, ni con Cintia, ni hasta que termine el mandato de Lazo. Aunque por afuera digan que están peleados, como todos supimos que alguna vez Lenin y Correa eran amigos y luego nos parecía inverosímil que ya no sean. Les dejo con esa reflexión. Espero que puedan dormir. Hay mucho que aprender todavía. Bien, excelente esta clase. Me encanta este grupo, me parece que sacamos cosas súper bonitas, aunque a veces nos vamos un poco por el Ecuador porque como tiene tanto para desmenuzar este país que no nos aburrimos nunca. Bien, mi querido David, ¿nos quiere mandar el vínculo de la asistencia, por favor?
Bien, mi Davidciño, esperamos el vínculo de la asistencia para retirarnos por hoy. Sí, yo siento que lo de Cintia solo es genial y lo he discutido con bastantes colegas profesionales que creen lo mismo, que es solo magistral la ejecución. Nada es al azar en las altas esferas, ni siquiera el amor. Quizá no hay ni amor, solo es el caldo perfecto de cultivo para varias cosas. Quizá le ofrecieron a ese loco 200 millones por casarse. Bien, el David les acaba de mandar a WhatsApp el vínculo de la asistencia. Lo tienen ahí, tan pronto como hayan firmado, se pueden retirar. Por hoy no tenemos tarea ni nada de trabajo final tampoco. Siempre vamos a corregir 3 tareas. Tenemos 2 y una tareita más pendiente para el siguiente, que es responsabilidad social. Ah, no, perdón, el primero es cultura de riesgo. Recién estamos en la clase 3. La quinta es responsabilidad. Ahí tenemos tarea en la quinta. Derecha. Aquí a la derecha, jefe. No sé. Depende de que usted me diga. Yo le dije, disculpe. ¿Ah? Yo le estaba diciendo a la derecha, sí, con la mano. O sea, no le hablé, sino con... Ah. Apaga el micrófono, Edwin. Registrar la asistencia, ingeniera. Gracias. Ya está ahorita, profe. Hasta la vista. Buenas noches. Nos vemos el Gracias. miércoles. Buenas noches, ingeniera. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Compañero, bendecida noche para todos. Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Hasta luego. Goodbye, Miss. Goodbye. Goodbye. Ese Edwin nos hace alaja la clase. No hay nada que hacer.